yo, Ayepa, No. ponían de ya la gente. Este semestre va a ser todo virtual hasta los 2 finales. El siguiente lo que ya puede ser todo presencial. Ah, ya. Bueno, vamos a ver en qué anda la cosa. Yo ya Cuando ustedes quieran, ¿sí? me desvinculo totalmente, pues ya voy a salir, ojalá que salga. Vemos si esta semana ya no se firma mi resolución y posiblemente, ojalá que no vuelva después de la Semana Santa, me haya dado un infarto. Es que la Semana Santa nosotros vamos a tener examen. Eso te iba a contar Celso, ¿verdad? Sí, así mismo. Pero podemos vender chipanca, cupé, Carlos Sosa. Cualquier cosa yo quiero hacer, menos quedarme mal en la facultad. Me la de paquete yo quiero vender, pero no, déjate de joder ya. Nos vas a extrañar. No, pero eso ni es salvable porque, qué sé yo, te llamo por teléfono, me voy a tu casa, eso. Pero este asunto de cumplir, que tenés que irte, que la lista, que el examen, eso ya no quiero. Le regalo a todos los que tienen la edad necesaria y la voluntad de hacerlo. Ya a mí ya me pasó todo eso. También cuando empecé creía yo que era la gran causa de la vida, pero después aprendí que había sido, no, es nomás así, que no es la gran causa de la vida. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero ya estamos en el mismo tren, ¿verdad? Y hay que bajarse en alguna estación y yo creo que la mía está muy cerca. Sí, ya vas a disfrutar también de todos los años que trabajaste, vas a disfrutar el tiempo. Sí, me quiero ir a Australia, me quiero ir a festejar mi jubilación en Australia. Ay, qué lindo. Y vamos a ver si me sale, porque viste que la Filarmónica de Nueva York va a actuar en septiembre en Australia. Y estoy detrás primero del ticket, ¿verdad? Y después, si consigo el ticket, después voy a ver cómo llego, porque dice que es carísimo. Y bueno, pero como que va a ser mi último viaje largo. Después ya me voy a quedar nomás ya con Nueva York, Chicago y de vez en cuando Londres. Y así nomás ya va a ser. Pero a Europa ya no voy a volver, ya no. Y cuando quieran, nomás ya podemos comenzar. Bueno, y presentar un poco, Lisa, de qué se trata esta película hoy. Paleocristiano, primero. Bueno, y te voy a hacer una introducción, Celso, o cómo es el asunto. Sí, hay un pequeño PowerPoint, después vemos un pequeño video y después ya viene Santa Sofía. Pero bueno, ¿vos ya tenés el PowerPoint o querés que yo te pase? Yo tengo el PowerPoint. Bueno. Poné pues Celso el PowerPoint y voy a hacerte una introducción y después vamos a ver el video y nos vamos, seguimos este itinerario. Hola, ¿cómo están? Ya está grabando, así que cuando quieran. Carlos es un adalid disciplinado. Hola, ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Y ese programa de dónde es lo que sale, Carlos? ¿Es un programita que es gratis o cómo es lo que es? Es gratis, sí, es un programa que es fácil de usar, ¿verdad? Pero después tenés que transmigrar ese material, se envía a otro lugar, al Drive. Claro. Sí, porque básicamente es una grabación de 2 horas, ¿verdad? O sea, que te consume muchos gigas. Cada grabación dura 2 gigas, eso tiene un peso de 2 gigas, por ejemplo. Entonces eso hay que subir todo al Drive y bueno, y de ahí se pasa a la plataforma, ¿verdad? Tipo Juicoroso. Sí, así mismo. Así es. Todo es ya así. Hasta cuando quieran. Ok, estamos entonces. Bueno, ya estamos, gente, en hora. Buenas tardes. Y bueno, hoy hay un tema que ustedes ya accedieron desde otro lugar del programa de historia, ¿verdad? El año pasado vimos un poco el caso de la arquitectura paleocristiana, pero desde la óptica del estilo, ¿verdad? Que en el fondo también supone la complejidad de la arquitectura como un objeto que está instalado en la ciudad, y aparte de su componente ideológico hay un componente material demasiado importante que supone el material, el uso de material, la técnica, la tradición
y otros elementos. De hecho, que hoy la nueva historia es una cuestión que empezó en la década del 70 en Colombia y ganó un estatuto muy importante, y Pierre Nora se llama el francés que lidera eso con Le Goff, y que es muy importante que recordemos eso porque ellos fueron los primeros en instalar la idea de la complejidad del análisis, ¿verdad? Que no se puede seguir nomás una cronología como si fuera que eso explica todo, y nos olvidamos que el ladrillo que se produce en el Paraguay es lo suficientemente particular como para que se diferencie del ladrillo inglés o del ladrillo que se pueda producir en el Brasil. Entonces, que conste que hoy el regionalismo también está en crisis y los métodos también tienen que seguir de alguna manera el dictum de lo que le pasa a este siglo, que es el de la globalización y el de los grandes movimientos migratorios, que supone una movilización cultural. Entonces, las miradas ya no pueden ser muy sesgadas ni cerradas, sino al contrario, tienen que incluir las distintas variables que hacen a un problema. Entre ellos lo de la arquitectura, que es lo suficientemente complicado. Entonces, la descripción a la que estamos acostumbrados en esta historia tiene que ceder un poco a la investigación y el análisis profundo. Se denomina arte paleocristiano a eso que sucedió en Roma. Yo siempre dije que la iglesia de alguna manera llevó a cabo un hurto habilidoso, ¿verdad? Se apropió de los elementos arquitectónicos del Imperio Romano y los convirtió en suyos, ¿verdad? Inclusive les puedo decir que no sufrió mucha transformación en su concepto, ni el orden arquitectónico, ni los otros elementos del aparato iconográfico de estos programas, pero sí pasó por un proceso muy refinado, ¿verdad? Que es el de retirarle su pátina profana y convertirla en un elemento cristiano. Ese es un fenómeno interesante, ¿verdad? De cómo un objeto puede ser resignificado y puede servir para otros fines y otras semiosis, como se dice, otros procesos de la significación. Esto es muy importante en el caso de este fenómeno. No se olviden que la arquitectura paleocristiana se encargó de hacer unos desgajes en la basílica romana, ¿verdad? Retirarle un ábside, cerrar las entradas laterales, definir en el interior de la basílica las nuevas naves que van a ser simbólicas, la del centro es la más enfatizada, etcétera, etcétera. Hay una nueva concepción del espacio, etcétera, etcétera. Entonces el arte paleocristiano es ese arte que se funda un poco sobre el triunfo del cristianismo y su instalación en Roma como centro de poder. Y va a seguir una discusión muy particular, ¿verdad? Por un lado, la tradición de la planta centralizada y por otro lado, la tradición de la planta lineal, y después eso va a derivar en la planta lineal en cruz latina. Ahora, los modos de su construcción, ¿verdad? Si bien hay una abierta decisión de la Iglesia, ¿verdad?, de trabajar el sentido y el significado de la construcción de ese edificio. Las iglesias paleocristianas mostraron de alguna manera una relativa sencillez, ¿verdad? En su origen estaban expuestas las estructuras del techo, que se trabajó con una carpintería muy particular, la ornamentación no era muy profusa y los niveles de esa lujuria de la forma, ¿verdad?, que uno pudo haber encontrado en otros experimentos, cede también un poco a algo que puede ser entendido como una ornamentación discreta. Todo eso tiene un sentido, ¿verdad? Es decir, la casa de Dios tiene que ser tan humilde como el mismo Dios al que le está dedicado, es decir, el Jesús que es el que se encarga de la articulación con este mundo y Dios. En términos simbólicos fue eso, ¿verdad? Pero no, sin embargo, tenemos que recordar que lo que vemos, por ejemplo, en esta imagen,
es resultado de un proceso de intervención de estos edificios. Los edificios fueron intervenidos varias veces y en la medida en que uno avanza, si puede leer esos documentos, es decir, documento para mí, que es un PDF, un libro, un catálogo, donde te va diciendo qué le pasó a la arquitectura, a la primera basílica romana que la iglesia decide construir, la iglesia de San Pedro, la original, que procedía también después de una evolución de la iglesia paleocristiana, ¿verdad? Entonces, eso que a nosotros nos ocupa, que es entender cómo se construyeron estos edificios y para qué. A nosotros nos interesa entonces esa técnica constructiva va a ser muraria. El muro va a ser el soporte de la iconografía que el cristianismo va a instalar en sus iglesias, ¿verdad? En la medida de que la necesidad de transmitir con la imagen los contenidos bíblicos se volvió mucho más complejo. Los aspectos constructivos entonces del muro van a pasar prácticamente a un segundo plano, aunque a pesar de eso siempre hay un papel importante para entender que el contenido cultural histórico en el muro y en el arco de medio punto de los romanos es prácticamente no atenuable a pesar de la operación que va a haber en el muro. Entonces estas iglesias van a ser construidas dentro de la tradición romana, es una tradición de ladrillo cocido y fundamentalmente el enlucido posterior del muro, ¿verdad? Que significaba o revoque, pintura, las distintas técnicas de pintar sobre el muro y también los revestimientos, desde el mármol hasta las piedras más refinadas que conocemos, ¿verdad? Granitos, mármol, ónix, una serie de materiales con que la iglesia va a ser revestida en algún momento a propósito de esa evolución hasta llegar a un límite en el que la iglesia entra en el campo ya de la expresión lujosa. Ese ya es el caso de San Pedro de Roma, ¿verdad? Pero siempre que estamos ante este fenómeno vemos de que esta iglesia siguió un poco mucho, ¿verdad? Lo que la tradición romana deja. Va a haber una gran crisis también en la decisión, esto, ¿verdad? Cuando se llega al Renacimiento, la iglesia va a optar por abandonar la planta centralizada por una cuestión profunda de los fundamentos del cristianismo, ¿verdad? Que tiene que ver, por un lado, con la iconoclastia y por otro lado, ¿verdad? La identificación de las plantas centralizadas con otras religiones. Entonces eso va a hacer como que la iglesia replantee, ¿verdad? Su opción por la planta centralizada y decida fundamentalmente por una tipología que es la de la planta lineal y en cruz latina, ¿verdad? En algún momento eso va a ser el caso de San Pedro, ¿verdad? Esta construcción monumental en la que van a participar 6 arquitectos, desde su diseñador Donato Bramante hasta su último arquitecto. Y esta iglesia, que nació también con una idea de centralización, terminada la jornada del Concilio de Trento, se tuvo que decidir políticamente trabajar una de las dimensiones, uno de los lados de ese cuadrado, ¿verdad? Extenderlo, prolongarlo y convertir eso en una iglesia lineal y con crucero. En el crucero se va a disponer la cúpula, que a esas alturas ya pasó por el rigor y el régimen del momento original en el caso de Italia, ¿verdad? Porque la cúpula tiene una tradición italiana muy, muy particular, ¿verdad? Se origina en el Panteón de Roma y después llega ya a San Pedro, cuando antes, en eso que se llama la iglesia bizantina, se había creado un elemento técnico constructivo
que son las pechinas, que son los elementos clave para depositar, para hacer posar la cúpula sobre una planta cuadrada. Entonces, San Pedro de Roma sí ya es posterior a eso y pudo dejar entonces la tradición de muro continuo con la que se inició el Panteón de Roma. Eso supone entonces que hubo un avance técnico que le afectó en un momento a la segunda San Pedro de Roma, la que hasta hoy llega y está definida lógicamente bajo un aspecto técnico, no con desafíos, sino fundamentalmente con ajustes y con adecuaciones a las necesidades, por un lado funcionales y por otro lado rituales. Esa es una de las cosas que tenemos que entender, que en la arquitectura paleocristiana se cruzan dos elementos, ¿verdad? La necesidad funcional, entiéndase eso, donde ubicar a la feligresía, siguiendo un poco estrictamente el protocolo de la iglesia, ¿verdad? No se olviden que de acuerdo a un montón de concilios, la ubicación de la feligresía con respecto a la jerarquía y al altar iba a ir cambiando. Entonces, eso también tiene mucho que ver con cómo se va a tratar físicamente un edificio, ¿verdad? Entonces, se reserva para ese altar los elementos más significativos y los que de alguna manera pueden simbolizar la belleza de la divinidad. Entonces, lo que queda por entender es que este es un proceso largo en el que la iglesia fue tomando posición y tomando decisiones políticas con respecto a qué va a ser una iglesia. Hoy, no sé, acá en mi valle, en Ipacaraí, aquí en una de estas compañías grandes, hicieron una iglesia, no sé yo si es franciscana o qué es lo que es, pero es yo no sé si se llama pseudo gótico, no sé lo que es, ¿verdad? Ni siquiera eso, ¿verdad? Que consta que yo soy un convencido que no hay obligación de que un edificio necesariamente hoy se defina desde el estilo. Pueden haber edificios fuera de estilo. ¿Qué sé yo? Hay edificios pragmáticos y no tienen ningún estilo y no hay ningún pecado con eso, ¿verdad? Ahora, cuando se reproduce en el caso de esta iglesia acá de Jumajú, creo que se llama, ahí está no sé si es franciscano, pero es toda de piedra, a mí no me convence, ¿verdad? No, creo que es un desacierto de esa hermandad en no haberse pegado un poco el lujo de ser más exigente con los criterios de la selección de la arquitectura, ¿verdad? De qué arquitectura le cabría a esto, que en el fondo es también una actualización de un viejo programa medieval, ¿verdad? De eso se trata. Y me gusta el ejemplo porque la iglesia operó un poco de esa manera, solamente que con mucho más tino, con una política bien definida, ¿verdad? Y aprovechando un montón es decir, que en Roma no quedó solamente, ¿verdad? No queda solamente el polvo del tiempo, también queda la memoria. Y queda de dos maneras la memoria, en los mismos edificios y en la documentación. Y eso sirvió entonces para que la arquitectura paleocristiana pudiera refinar su política y definir cómo trabajar una iglesia cristiana que en origen tenía que ser lo más discreta posible, ¿verdad? La evolución hizo los niveles de lujo, por decir de una manera, vayan cambiando en la medida de que la iglesia haya tomado también una nueva posición con respecto al desarrollo del mundo y su ubicación de líder de una de las religiones más grandes, ¿verdad? Entonces, la iglesia paleocristiana es una operación inteligente que transforma, por ejemplo, la basílica romana en una iglesia cristiana, con lo que supone la transformación semántica de cada uno de esos elementos. Era como exorcizar, por ejemplo, al orden arquitectónico para que definitivamente se la veas libre de esa carga, ¿verdad? Ni siquiera tiene ya en su memoria, o si queda, es un destello ya débil de su condición antropomórfica, ¿verdad? Sino definitivamente
a mí me parece que es interesante porque sucedió también algo en ese proceso de materialización. Los elementos arquitectónicos también se liberaron en gran medida de esa sobrecarga del significado y aparecieron como elementos autónomos donde la técnica constructiva y los materiales le proveían de una nueva alternativa semántica. Entonces, un edificio lujoso habla de un significado, un edificio discreto habla de otro significado. El uso de una técnica o de un material habla de otro significado. Una de las cuestiones que también tiene a su favor la Iglesia como política inteligente es la adecuación a las regiones. La Iglesia va a trabajar con mucha flexibilidad sus oportunidades y respetó muchísimo las tradiciones del lugar. Entonces ahí donde se iba a construir con piedra, o se construía con piedra, se construye con piedra la iglesia cristiana. Ahí donde se construye con ladrillo, se construye con ladrillo la iglesia cristiana. Lo mismo va a suceder en nuestro caso cuando el mundo europeo se lance hacia este lado del mar en 1492, y cuando los jesuitas empezaron a construir las primeras iglesias, la iglesia se hizo con barro. Entonces, es interesante eso, mirar desde el punto de vista simbólico y desde el significado, hasta que después, 50 años de la expulsión antes de los jesuitas, se pudo conquistar a través de la cal el trabajo en piedra y ladrillo. Fue un momento que se aplazó por un problema político que significó la expulsión de los jesuitas, y se interrumpe ese proceso, y eso que estaba ya en un desarrollo lo suficientemente adelantado, se detiene para nunca más volver. Pero lo que quiero significar nomás es cómo esa técnica constructiva le permite entonces a la iglesia llevar a cabo la construcción de una arquitectura que tiene una sobrecarga otra, que es la que la iglesia cristiana es un texto. La iglesia cristiana tiene mucho de lo que la Biblia, como relato del cristianismo, expone. Entonces, toda iglesia, llámese paleocristiana o post-paleocristiana, se tiene que definir como un texto. Entonces, eso significa que el muro y las estructuras de una iglesia paleocristiana están al servicio del lenguaje y del significado cristiano. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no sé, ¿querés pasar un poquito? Vamos a ver qué hay detrás de esta imagen. Esto es lo que quedaba un poco, ¿verdad? Después de meternos en el subterráneo de Roma. Roma tiene dos mundos, ¿verdad? Cuando ustedes se van allá, van a pagar unos tickets, van a entrar, van a ver estas cosas y tratar de entender qué es lo que pasó, el origen del cristianismo. Eso es muy interesante, ¿verdad? Es también casi simbólico, ¿verdad? Es decir, sale de las entrañas del subsuelo, donde la oscuridad había administrado en gran medida, ¿verdad?, lo que iba a ser ese espacio, y ahí es lógico, ¿verdad?, entre oscuridad y muerte, porque esto es parte de criptas, aquí hay muerte, ¿verdad?, pero después la iglesia va a ser la oportunidad y el escenario de la luz de la resurrección, ¿verdad? Estamos hablando de fenómenos importantes que se hacen a través de operaciones. Entonces, en estas criptas hay, lógicamente, primero un uso pragmático de la técnica constructiva y de los materiales. Acá no estamos hablando todavía de lo que nosotros entendemos como los grandes cementerios. Hay que salir del subsuelo y ir a la superficie para ver cómo después, en algunas culturas, esto se va a transformar en pequeños templos, ¿verdad? Un panteón es un pequeño templo dedicado a la memoria de alguien, ¿verdad? ¿Querés pasar? Ok. Y aquí estamos viendo un poco todo un proceso que habla de la organización de un montón de cuestiones, ¿verdad? Como la vida y la muerte. Y me gusta mucho esta imagen, porque recién hablaba de eso, ¿verdad? De lo que está enterrado y de lo que está en la superficie, de lo que es oscuro y de lo que es claro, y cómo eso se manifiesta
en la política tecnológica y de materiales de un edificio. Acá podemos ver lo que les decía, ¿verdad? El texto. La arquitectura como texto, se cuenta un montón de historia. Hay un elemento simbólico muy importante. No se olviden que esto fue la oportunidad en la que la iglesia inaugura, desde el punto de vista de la imagen, su iconografía. Entonces, la primera iconografía cristiana está vinculada con la muerte. Eso es bien interesante, ¿verdad? Entonces, en la superficie de estas bóvedas y en las paredes de estos lugares, de estas tumbas, están las primeras iconografías. Uno se pregunta, ¿y cómo en un lugar tan adverso desde varios puntos de vista físico, por ejemplo, la carencia de una iluminación importante, ¿verdad? El déficit de eso, sin embargo, no impidió de que toda esa iconografía se encargue de contar algo, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta es una iconografía que nació con la ratio de la clandestinidad, así como fue la vida de los cristianos en estas catacumbas. Pasemos. De la misma cosa se ve, ¿verdad? Entonces los nichos, y es también un poco interesante. Vamos a arriesgarnos a aventurarnos, porque lo que les quiero decir es que en estos elementos que vemos acá tenemos que entender que puede ser que los elementos hayan sido agregados en un momento. Por ejemplo, aquí hay una idea de una columna, ¿verdad? Sobre pedestal, etcétera, etcétera. Entonces el nicho se define con estos elementos arquitectónicos bien claros, y lo que me interesa es que eso que afuera va a adquirir, ¿verdad? Una estética particular vinculada con el esplendor. Acá el elemento arquitectónico es un pragmatismo en el límite. ¿Qué quiere decir el pragmatismo en el límite? Quiere decir que hay un doble camino, ¿verdad? El pragmatismo puede provenir de un poco la escasez de recursos, pero el pragmatismo, que es el que generalmente provoca una forma pobre, es aquel pragmatismo acrítico, porque el pragmatismo acrítico empobrece el concepto y empobrece la materia. Sin embargo, cuando el pragmatismo es producto de un sinceramiento, se sostiene mucho más que lo otro. Entonces siempre hay que mirar con mucho cuidado estos elementos. No sabemos en qué momento. Acá tenemos ya planteada la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Les decía que es la transformación de una basílica romana. Y tienen ustedes ya la definición de las tres naves, la jerarquía, ¿verdad? Este espacio importantísimo, ¿verdad? Que articula la ciudad, el mundo con la casa de Dios, ¿verdad? Esto tiene también otros elementos, por ahí va a aparecer el baptisterio y el papel de la luz, ¿verdad? Tanto en este atrio importantísimo como en el claristorio, ¿verdad? Entonces, hay otro elemento que se suma a la materialidad del edificio, que es la luz. Entonces, la luz que invade este espacio no es lo mismo que la luz que está afuera. Lo mismo pasa acá, cuando el claristorio permite que la luz invada esta zona central, ¿verdad?, de la iglesia. Están bien definidas las cosas. Su romanización es indisimulable. Acá ustedes tienen el arco de triunfo que articula el mundo celestial con el mundo terrenal, que es el que le corresponde a la feligresía en este lugar. Acá estamos hablando de una simbolización muy particular. Ok, no sé, yo creo que le dejo a Celso aquí para introducción nomás. Creo que ya dio para que se ubiquen en el tiempo, ¿verdad? Es decir, esto va más o menos del 300 hasta el siglo IX, cuando el otro proyecto de la
Acá, por ejemplo, esto es lo que yo les decía, este detalle, por ejemplo. En lo otro ya veíamos la aplicación de un cielo raso, está con todos sus elementos, ¿verdad? Un artesón rico en arquitectura y rico en ornamentación. Sin embargo, acá se plantea, ¿verdad? La estructura abierta, ¿verdad? De una carpintería lo suficientemente discreta, pero técnicamente bien. Este es el parinudillo, ¿verdad? Que después va a llegar al Paraguay, para definir este espacio interno, fundamentalmente el de esto que es simbólico, ¿verdad? Esto tiene 3 naves, entonces esta es la Trinidad, este es jerárquicamente el espacio dominante y que es el que alternativamente te conduce a este lugar. Estos son otros programas, ¿verdad? Que son los batisterios. Los batisterios pueden estar aledaños a la iglesia o formar ellos un programa aparte en el que se define generalmente en una figura centralizada. Esa es una de las cosas que siempre me llamó la atención. ¿Por qué el batisterio no abominó de la planta centralizada? ¿Por qué la iglesia dejó que el batisterio, no sé si por una cuestión práctica o porque simbólicamente no iba a producir el efecto relativo que pudiera tener si eso fuese en el caso de la iglesia central, ¿verdad? De todas maneras se reproduce la cuestión, ¿verdad? Fíjense, todo es simbólico, ¿verdad? Llámese en el pavimento, llámese en el muro porta los textos, cuenta historias, ¿verdad? Eso es interesante. Entonces, estas formas de tratar el muro plantean una alternativa a lo que se llama la desmaterialización del muro. Es decir, yo no veo el muro, yo no tengo la sensación física del muro, solamente tengo la luz que genera esta intervención en el muro. Son las formas de desmaterialización que después vamos a ver cómo hicieron en otras culturas con otros propósitos, ¿verdad? Yo siempre me pregunté, ¿la iglesia sabía que acá se había producido una desmaterialización? Esa es una cuestión que uno puede preguntarse. Bueno, hasta acá llego yo y le doy a Celso la posta para ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver un pequeño video sobre el arte paleocristiano. Me parece muy importante eso. ¿Qué pasa? ¿Tienes examen de Historia del Arte y no has empezado a estudiar, eh? Pues no te preocupes, porque ha llegado el historiador para ayudarte. En el vídeo de hoy daremos comienzo a la etapa medieval de la historia del arte, ya que en el último vídeo vimos el arte romano. Por cierto, si no sabes bien cuáles son las etapas de la historia del arte, te dejamos un enlace por aquí arriba al vídeo donde lo explicamos. Así que en el vídeo de hoy veremos el arte paleocristiano. Nos situamos en el siglo I de nuestra era, en el pleno nacimiento de la religión cristiana. Como ya sabemos, los cristianos en sus inicios fueron perseguidos por los romanos, que no aceptaban esta nueva religión, surgida en la provincia de Judea. Es por eso que podemos diferenciar dentro del arte paleocristiano dos grandes etapas, que se darán entre los siglos II y V. Una primera etapa que podemos denominar de persecución y una segunda de libertad. Durante algo más de 3 siglos, los romanos castigaron duramente a los cristianos, por lo que es de entender que las primeras edificaciones cristianas no eran tan monumentales como las actuales. Si nos centramos entonces en la primera etapa mencionada anteriormente, podemos ver cómo en un primer momento los edificios religiosos eran simples casas que se adaptaban de la mejor manera posible para que dentro se realizaran los cultos. A estas viviendas se le conocía como domus ecclesiae y al ser totalmente clandestinas, para no ser descubiertas por los romanos, no tenían ningún símbolo que las diferenciara de una vivienda normal. De esta forma comenzaban a reunirse los pequeños grupos de cristianos de la época. Seguramente, algo que seguro conoces de esta época son las famosas catacumbas, y es que los cristianos en esos años de represión tenían grandes problemas para lograr conseguir terrenos para sus enterramientos, por lo que la solución que encontraron fue realizar galerías subterráneas conectadas entre sí. Es decir, las catacumbas son en realidad cementerios subterráneos. A los estrechos pasillos que conformaban las catacumbas se les denominaban ambulacrum, y a los nichos de las paredes laterales loculi.
Cuando en estas catacumbas se enterraba a algún mártir o persona importante, se le daba forma de arco a la parte superior del nicho, al que se le denominaba arcosolium. Además, son fáciles de reconocer, ya que normalmente se situaban en el cruce de dos ambulacrum, para ser encontrados más fácilmente. También existían zonas más espaciosas denominadas cubiculum, donde podían realizar eucaristías. Sería aquí en estas catacumbas, especialmente en los espacios destinados a la realización de Eucaristía, donde surgirían las primeras pinturas decorativas. Estas pinturas, en su mayoría, eran de Jesús como pastor o de la Virgen María. Destacan por ser muy planas y sin profundidad alguna. Cabe decir que, como herencia de la tradición judía, en un primer momento las esculturas no eran bien vistas por los cristianos, que pronto dejarían este rechazo a un lado para realizar tallas de Jesús como el buen pastor. Estas primeras esculturas se usaban principalmente para decorar sarcófagos, lápidas o incluso como candelabros para iluminar las oscuras catacumbas. También se hace famoso en esta etapa, siguiendo la tradición helenística, el mundo animal y vegetal, en el cual se le dan significados místicos. Por ejemplo, la paloma simboliza el alma, el pavo real la eternidad, la vid y la espiga son símbolos eucarísticos, y el símbolo del pez, conocido como ipsis, que estaba relacionado en secreto con Cristo, y es con este símbolo y no con la cruz actual con la que los cristianos se reconocían entre ellos. Sería en el siglo III cuando surgiría otro famoso símbolo cristiano en Grecia, como es el crismón, que es un monograma que está compuesto por las iniciales de Jesucristo en griego. El año 311 fue una fecha especialmente significativa para explicar el cambio que se va a producir en el arte cristiano, puesto que pasamos de un arte típico de comunidades pobres y semiclandestinas a un arte monumental y rico. En esta fecha se promulgó el primer edicto de tolerancia, el edicto de Valerio Augusto, aunque tendrá más importancia el edicto de Milán, del año 313, del mismo carácter tolerante que permite el culto cristiano sin ningún tipo de restricción. Ambos fueron promulgados por el emperador Augusto Valerio, pero al acceder al trono el emperador Constantino se da un cambio, aún más favorable para la Iglesia cristiana, puesto que una gran parte de la familia de Constantino se va a convertir al cristianismo, e incluso se especula sobre si el propio emperador se hubiese convertido al final de su vida. Este proceso de dignificación del cristianismo culmina en el año 380, cuando el emperador Teodosio proclama a la cristiana como religión oficial del imperio. Como consecuencia de ello, la liturgia cristiana comenzó a adoptar elementos característicos del protocolo imperial. Se va a solemnizar y, en consecuencia, va a necesitar un nuevo vocabulario artístico que iguale los edificios cristianos con los grandes edificios públicos, palacios y templos de la sociedad romana. En esta nueva etapa, el arte cristiano es financiado por el alto clero y por las clases patricias e incluso por los propios emperadores. Como consecuencia de este alto poder económico, nos encontramos con un arte con tendencia al lujo muy considerable y realizado, por tanto, con materiales nobles especialmente costosos. Los cristianos, cada vez más numerosos, ya no tenían por qué esconderse en catacumbas y empezaron a construir las primeras basílicas cristianas, aunque se sabe que muchas de ellas fueron cedidas por el propio emperador, ya que las basílicas romanas estaban simplemente destinadas al comercio. Constaban de 3 a 5 naves separadas por columnas, donde se escuchaba la misa de pie. Al final de la nave central se encontraba el presbiterio, donde estaba el altar, y rematado por un ábside. Había también una nave transversal a la altura del presbiterio, normalmente, con la que se pretendía dar a la basílica la forma de la cruz de Cristo. Sobre las naves laterales existían otras, denominadas matroneum, que estaban destinadas a las mujeres. En la pared contraria al presbiterio se encontraba el llamado nártex, zona donde los iniciados al cristianismo, aún sin bautizar, podían escuchar parte de las Eucaristías. Las basílicas más famosas e importantes se encontraban en Roma. Algunos ejemplos de estas basílicas siguen hoy día, como la Basílica de San Pedro del Vaticano, aunque ha cambiado totalmente de su forma original. San Juan de Letrán en sus inicios también fue una basílica paleocristiana. También es famosa la de Santa María la Mayor o la de San Pablo Extramuros, que sí conserva algo más de su diseño original en comparación con las otras. Otra de las construcciones típicas de la etapa paleocristiana eran los baptisterios, que generalmente eran edificios octogonales situados junto a la basílica y con una pila bautismal en el centro. Podemos destacar el de Agliate, el de Bérgamo o el de Letrán. En el ámbito funerario destacan mausoleos como el de Santa Constanza en Roma, la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén y los Martyrium, que eran como pequeñas ermitas que conmemoraban el lugar del martirio de un cristiano o simplemente recogían sus restos.
Al margen de la arquitectura, el arte paleocristiano tiene en los mosaicos y en la escultura funeraria de los sepulcros dos de sus más importantes manifestaciones artísticas. La técnica del mosaico paleocristiana es la misma que en el periodo anterior, pero lógicamente cambia la iconografía. Se eligen temas de carácter fuertemente simbólico y religioso. Por su parte, los sarcófagos paleocristianos de los siglos IV y V, frente a los del siglo III, que solo nos ofrecían aspectos puntuales de la doctrina cristiana, se pretende resumir todos los principios básicos de la doctrina cristiana. Aquí Creo que se quedó pausado el video. ¿A usted le sale el video? No, está congelado. Ah, ok. No, tengo internet a eso. Creo que salió los Celso por la señal. Realmente ya enseguida se conecta de vuelta. Sí, seguro que entra enseguida. Voy a ver qué pasa.
¿Qué pasó, Carlito? Castigo, Carlos Sosa. Se fue la señal. Ahí ya Mi volvimos. señal se fue. Entonces no te puedo pasar ningún PowerPoint desde acá, nada. Pero qué tragedia social será. El PowerPoint de Bizantina tengo acá. Sí, está bien. Ahí te va a pasar la profe Lisa acá. Bueno. Pero ya trae mi anteojo, porque... O si quieren me pasa a mí también. Yo también puedo transmitir acá de la computadora. Y voy manejando eso. Ahí está Lisa, por suerte. Ahí ya aparece, sí. Ya está. Ahí se fue Carlos Sosa a traer su anteojo. Estaba luego pestañeando la luz. ¿Qué sarandí? Ahí. Estoy segura que en casa tampoco hay luz ahora, porque cuando yo estaba saliendo vi que vinieron los de la ANDE, estaban cambiando las columnas, así sin aviso ni nada. Y obviamente, seguro ya está sin internet a esta hora, sin electricidad, por lo tanto sin internet. Así que hoy todito juntos. ¿Ya vino el profe? Todavía no. Ya llega enseguida, seguramente. Bueno. Mágicamente todavía no se fue la luz. Bueno, decir que video y eso tenemos que olvidar, no nomás ya Celso. O todavía, o Carlos ya pudo restituir. Bueno, esta es la otra versión de la arquitectura de la arquitectura cristiana. Cuando ustedes estudian esto, tienen que tomarse el cuidado de hacer una organización histórica, ¿verdad? Entonces tiene que, desde el paleocristiano... No sé dónde se fue Carlos Sosa. ¿Qué pasó, Celso? Yo estoy acá. Esa es la primera diapositiva, Lisa. Sí, ya estamos en la arquitectura bizantina. Bueno, yo le estoy diciendo... Yo no sé si la gente me escucha. Sí, Carlos, sí, te escuchamos. Sí, Ah, profe. bueno, perfecto. Entonces, no, lo que estaba proponiéndole a los estudiantes es que organicen esta cuestión de la arquitectura cristiana porque tiene 4 partes, ¿verdad? La primera es la paleocristiana, la otra es la románica, después viene la gótica medieval y después viene la renacentista. Es decir, San Pedro de Roma, la que hoy está en Roma actual y es parte de, qué sé yo, del gran turismo del mundo, se hizo bajo el régimen de la concepción renacentista de la arquitectura. En realidad es una iglesia muy complicada porque tiene 180 años de construcción y entonces ahí pasó por varios estilos y acusa un poco eso, ¿verdad? Entonces tienen que saber ubicarse, cómo estudiar esta arquitectura cristiana. Este es un caso alternativo que es del otro lado, ¿verdad? Cuando Bizancio era sede de un poder imperial muy grande, se instala también a partir de Constantino, ¿verdad? Se va a llamar Constantinopla después por eso, ¿verdad? El cristianismo, y ahí hay el cruce de 2 imaginarios religiosos. Entonces se va a producir lógicamente en la construcción de esta iglesia Santa Sofía, la Hagia Sophia, como le llaman, un desarrollo muy particular de la arquitectura, ¿verdad? Que va a acusar, por un lado, la tradición no cristiana occidental y por otro lado va a acusar la tradición propia de Oriente, ¿verdad? Entonces son 2 mundos en el que se va a dar la construcción de uno de los fenómenos arquitectónicos más importantes en la historia de la arquitectura. Esto se dio en el siglo VI
después de Cristo, y fue una construcción que duró casi, es decir, entre sus inicios y más o menos su relativa consolidación, porque es un edificio que sufrió una serie de desajustes técnicos, porque se hubo que improvisar un montón de cuestiones, y improvisar significaba probar cómo algunos esfuerzos iban a reaccionar ante los desafíos de esta iglesia, que se define en una planta denominada quincunциal, ¿verdad? Entonces, esa planta quincunциal es una planta que se dibuja, por decir de una manera, en una relación geométrica de una figura que llega a ser casi un cuadrado sin serlo, y contiene en su centro una planta en la que hay que posar la cúpula. Lógicamente también el sistema constructivo de esta iglesia es muraria por un lado, abovedada, es un sistema mixto. Casi todos los edificios complejos se resuelven con sistemas mixtos de construcción, ¿verdad? Entonces, por un lado el muro, por otro lado todo lo que tiene que ver con las arcadas, llámese de medio punto o apuntado, y las derivaciones de ese arco, sus bóvedas correspondientes, ¿verdad? La situación del muro, el orden arquitectónico, ¿verdad? Que en este caso pueden ver ustedes en el capitel la adecuación a la zona, a la región, ¿verdad? Cuando hubo de posar esta cúpula, se pudo hacer porque crearon lo que se llama la pechina, ¿verdad? El ancestro de la pechina se llama trompa, que son elementos constructivos que se ubican en las esquinas de la planta cuadrada, que van a facilitar, hacen como un puente entre lado y lado del cuadrado, ¿verdad? La planta circular posada sobre un cuadrado deja en las esquinas un sector libre del círculo o de la circunferencia, ¿verdad? Y para que eso no quede en el vacío, se creó primero lo que se llama la trompa, que es una solución técnica que supone trabajar con arcos que van degradándose de mayor a menor hasta llegar a las esquinas. La pechina es una solución mucho más sofisticada y que supone entonces un triángulo curvilíneo. Con eso entonces la cúpula, que en origen formaba parte del muro, si ustedes piensan en el Panteón de Roma, que empieza en la tierra, sigue el muro, crece, pega la vuelta, antes de llegar al otro lado se hace el óculo, el gran agujero arriba, y baja de nuevo. Esa es una masa continua estereotómica, ¿verdad? Y estas iglesias siempre se movieron, a propósito de eso, ¿verdad?, en un campo oscilante de los principios constructivos, ¿verdad? La mayoría tiene o dominante el principio tectónico o dominante el estereotómico, ¿verdad? Esta iglesia tiene un principio dominante estereotómico, pero tiene una contribución tectónica muy importante. Entonces, esa cúpula, que fue un desafío, dicen que cuando se acabó esta iglesia y por fin se inauguró, le llevó mucho a Teodosio, ¿verdad?, entrar en el... Y dice que su discurso giró en torno al triunfo sobre Salomón. Te he vencido, Salomón, dice que dijo cuando entró y vio esta magnificencia enorme. Imagínense ustedes lo que es una cúpula feroz, así como la del Panteón de Roma, ¿verdad?, pero dentro ya de una complejidad desconocida todavía en ese entonces en Roma para ese programa. Entonces, esta planta quincunциal tiene la característica de que dispone la cúpula en el crucero y dispone también pequeños cupulines en los vértices.
Eso tienen que entender muy bien, y es una planta típicamente oriental. Ahora, ¿cómo se va a hacer que semejante carga pueda ser soportado por el muro? Fue un desafío tremendo, llegó a comprometer fuertemente la estabilidad del muro, inclusive hubo partes y siguen estando partes agrietadas del muro por la presión. Entonces, la estrategia a la que llegaron sus constructores, ¿verdad? Dispuso, ¿verdad? Un sistema que suponía disponer otros elementos que podían contener los esfuerzos laterales, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que había una serie de degradación de cúpulas con las que se podía intentar detener la deformación que sufría el muro por el peso tremendo de esta cúpula. También hubo un tratamiento en anillo de un claristorio allá arriba que sirvió un poco de base a la cúpula y al mismo tiempo alivianó. Eso es desde el punto de vista de la planta. El corte es una iglesia con más de 43 metros de bóveda, de piso al eje de la bóveda, ¿verdad? Estamos hablando de una cosa monumental. Puede caber el Hotel Guaraní sin ningún problema ahí en ese lugar, para que ustedes tengan una idea del desarrollo de esto, ¿verdad? Entonces, una vez que se logró eso, por eso es que esta es una iglesia que creció en función a la experiencia constructiva. Se fueron encontrando las salidas, porque la cuestión era la estabilidad de esta gran cúpula, ¿verdad? Y una vez que se resuelve eso, se opera sobre el muro, como yo les dije. No se olviden que acá tenemos el otro lado de la cuestión, ¿verdad? Por tradición, en Oriente no hay una... se llama, por ejemplo, iconódulos e iconoclastas, ¿verdad? Hubo así un momento de una crisis muy grande con respecto a dos tradiciones, ¿verdad? Los que sí aceptan la imagen y los que no aceptan la imagen. Entonces, una vez que esto tuvo que de alguna manera compartir un poco el poder, ¿verdad? Se manifiesta en sus muros y en su iconografía. Hay mucho de lo que es el ornamento oriental y hay mucho también de lo que es la imagen occidental. Entonces, todo eso es interesante ver porque estamos hablando de un enclave muy importante. Fue uno de los desafíos más grandes de la construcción de la historia del mundo. Hasta hoy está en pie a pesar de una zona sísmica muy particular, y todo eso contribuye de alguna manera a poner siempre en el borde de un colapso a este edificio. Esta imagen que tenemos aquí nos permite ver, por ejemplo, desde el punto de vista del orden arquitectónico, ¿verdad? La resolución de estos capiteles que están lejos de ser necesariamente lo que nosotros conocemos desde la tradición grecolatina. Esta tiene una resolución propia, ¿verdad? En la que la naturaleza, tanto la fitomórfica como la zoomórfica, tiene un papel fundamental en estos capiteles. Otro de los fenómenos que vamos a ver acá es el de la desmaterialización del muro. Gran parte del muro interno va a ser revestido con teselas de oro. Las teselas son unos cubitos de oro, ¿verdad? Pintado en pan de oro, y con eso se va a generar lo que se llama la desmaterialización del muro. Esa desmaterialización lo que permite es que esa sensación pesada del material sea controlada a partir de una estrategia que supone trabajar la luz o una imagen que distraiga a la mirada de ese fenómeno que físicamente puede ser intolerable, ¿verdad? En el sentido de que el muro es muy pesado, puede generar inclusive angustia o puede generar incomodidad, inclusive desconfianza con respecto a la estabilidad del muro. Entonces, en gran medida ustedes pueden ver en esta pequeña imagen, ¿verdad?, de la derecha, que la profusión de la forma natural y geométrica de esta tradición
muy particular en la que se va a generar este edificio. Acá en el corte de abajo pueden ver la pechina, que es esto que tienen aquí, este triángulo curvilíneo, que si de por ahí tenemos una planta, vamos a ver dónde se ubica. Podemos pasar esta imagen. Podemos pasar, Lisa o Carlito, se quedó, parece congelado acá todo esto. ¿Qué pasó? ¿No están viendo los tipos de plantas? Ahí estamos, bueno, acá ya entramos, ¿verdad? Entonces, ya tenemos lo Ahí que ya se ve, Lisa. ya se ve, ¿verdad? Acá está la planta quincunциal, ¿verdad? El quincunce, entonces, aquí está la gran cúpula y acá en las esquinas tienen las otras cúpulas. Entonces, este sistema de contrarresto, ¿verdad? Fíjense que esta es una cúpula, este es un ábside, este es un ábside. Después se van disponiendo muchos de los elementos, es decir, los contrafuertes que van a ir apareciendo. No eran parte de un diseño original, sino fueron alternativas de auxilio para que evitar, por ejemplo, comprometer hasta el desplome a estas estructuras. Eso es lo que le dio de alguna manera un poco a este edificio esa singularidad muy particular. Entonces, todo su despliegue murario viene más de una resolución técnica que de un diseño formal, ¿entienden? Es decir, que aquí hay mucho de lo que se pudo agregar, ¿verdad? Lógicamente, habrán habido consideraciones especiales para que eso aparezca de alguna manera. Es tan grande esto que cuando ustedes se vayan y entren al Bósforo ahí en el mar y van a ver cómo aparece esta iglesia en ese paisaje, y ahí recién se van a preguntar ustedes a la distancia cómo es posible sostener semejante elemento. Acá podemos ver la planta cuadrada, ¿verdad? En la que se dispone, se posa ahí la cúpula circular y en las esquinas están los triángulos curvilinos llamados pechina. Este fue el gran aporte tecnológico o técnico constructivo de este edificio. A partir de ahí la cúpula se convierte en un elemento tectónico, porque es una parte que se agrega a la otra parte, se articula, y la tectónica, el principio tectónico se caracteriza porque articula partes diversas. Entonces, dos pies derechos y un dintel es un principio tectónico. Pero la cúpula del Panteón de Roma es de principio estereotómico, es materia continua, ¿verdad? Y en este edificio perviven muy particularmente ambos principios. En algunos dominante, en otros es alternativo. Pero así en líneas generales podemos decir que hay una estereotomía que tiene contrapuntos tectónicos muy particulares. Uno de esos contrapuntos es esta gran cúpula que se posa independientemente sobre la planta cuadrada central. Fíjese que hay un crucero, ¿verdad? El quincunce es entonces una planta que casi es cuadrangular, en la que cabe esta operación. Se le acompaña de 4 cúpulas en las esquinas. Una iglesia casi parecida a esta va a ser San Marco en Venecia, con la diferencia que no va a ser quincuncial, porque estos cupulines van a ocupar otro lugar en el caso de San Marco. Entonces siempre tienen que atender bien cómo se define, ¿verdad? Podemos pasar. Ok, entonces aquí ya plantea una cuestión estilística, ¿verdad? Y funcional, en el sentido de que dice, por ejemplo, que Bizancio hereda la planta basilical del arte paleocristiano, pero la modifica. Bueno, que el H casi desaparece, en la T es menor, el ácido es recto en el D perfectamente. Eso se nota acá y acá, comparativamente. Y también la planta nos permite ver cómo hay una relación entre el muro y el orden arquitectónico.
que es lo que genera esta espacialidad muy particular, ¿verdad? Lo mismo pasa en el atrio. El atrio tiene el acceso más el narthex, ¿verdad? Y siempre hay una correspondencia de elementos que tienen que atender. En todo, entonces, hay un despliegue del muro y del orden arquitectónico. Vamos a pasar. Eso es desde ese punto de vista. Acá tenemos perfectamente el sistema de contrarrestos de este gente, ¿verdad? Está la gran cúpula, entonces esto contrarresta el esfuerzo de acá, esto contrarresta el esfuerzo de acá, esto contrarresta todo esto y va viniendo degradándose. Entonces es un sistema de contrarresto, ¿verdad? Entonces es muro y bóveda. En planta tienen ubicado en el centro esto, ¿verdad? Y los cupulines en las esquinas, ¿verdad? Este es el caso en que aparecen los minaretes. Esto ya es después de la conquista de esta región por los otomanos y bueno, se encargaron de poner ellos de completarle a esta iglesia, ¿verdad? Es como señala la transformación cultural, histórica y religiosa de ese lugar. Eso es lo que es interesante, ¿verdad? Estos minaretes después uno puede entender de que en la arquitectura románica van a ir apareciendo como campanarios. Y acá el almuédano se llama el personaje que sube y llama a gritos para que se lleve a cabo esa gran ceremonia a las 5 de la tarde que es propia de esas culturas orientales, ¿verdad? La comparación, esto es interesante, fíjense que aquí el problema es elemental, ¿verdad? Hablamos de una cubierta, el entramado de madera, después tenemos la cerámica, el muro, las naves, pero acá tenemos un elemento que concentra el espacio en esta zona, ¿no? Y hace entonces de un elemento que simbólicamente funcione como un mundo jerarquizado en torno a un centro muy particular, ¿verdad? Entonces uno puede entender el poder. Acá, sin embargo, estamos hablando de una direccionalidad con respecto a este mundo terrenal y a este mundo celestial. De la misma manera, eso se enfatiza, ¿verdad?, con el gesto en el muro y con el tratamiento del orden arquitectónico. Eso es lo que nos permite ver esta imagen, ¿verdad? Entonces, el muro horadado, ¿verdad?, con los elementos típicos, el claristorio, ¿verdad?, la nave central, ¿verdad?, y después el torreón que va a ir apareciendo. Pasemos, Lisa. Ok, esto ya vimos también. Podemos pasar. Bueno, acá es interesante la comparación, ¿verdad? Como podemos ver entonces que en el Panteón de Roma se dio esto, ¿verdad? Este es el ejemplo de estereotomía más claro. Empieza acá en el suelo, sube, gira y termina de nuevo en el suelo. Una materia continua que solamente se interrumpe acá en el óculo, ¿verdad? Tiene 8 metros de diámetro por donde se mete la luz y genera entonces una fuerte concentración del espacio con esta figura, ¿verdad? Fíjense que eso se enfatiza con esos espacios que dilatan más o menos, otra vez, son como subespacios que al mismo tiempo tienen una función estructural. Eso es lo que es interesante en estos edificios, ¿verdad? Que toda la política del diseño gira en torno al equilibrio entre función y expresión. Miguel Ángel, cuando diseñe el acceso de la Biblioteca Laurenciana, va a aplicar el mismo principio, ¿verdad?, de trabajar lleno, vacío, lleno, vacío, lleno, vacío. Entonces el muro se vuelve rígido y estable. Si esto hubiese sido un anillo continuo, posiblemente la carga iba a ser tremenda con respecto al muro y su posibilidad de sostener a esto, y eso acusaría en grieta o si no desplomes. Entonces es como plegar una hoja para adquirir resistencia, ¿verdad? La misma cosa otra vez, aquí ya hablamos de que esto se hizo con el hormigón romano y el ladrillo cocido.
los romanos aprendieron de la cultura bizantina, que bizantina, sino de la cultura del Éufrates y el Tigris allá hace años, ¿verdad? Siglos antes que ellos, la técnica del ladrillo cocido. Entonces los romanos revolucionaron técnicamente eso porque tenían por un lado el hormigón y por otro lado el ladrillo cocido. Con eso entonces el muro adquirió un papel clave que llega hasta nuestros días. Este es el interior, magnífico. Fíjense que este es una cosa que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que esto suceda? Acá les decía esta solución magnífica de cómo el artesonado, por un lado, es estructural, pero por otro lado, tiene una expresión formal exquisita, ¿verdad? Aparece de una forma casi artística, donde difícilmente uno de repente pueda detectar los aspectos estructurales funcionales de este elemento. Comparativamente pueden ver ustedes acá, ¿verdad?, todo el despliegue de los elementos, los contrafuertes, ¿verdad?, que definen a esto para soportar la carga de esta enorme construcción, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista de los materiales, ¿verdad?, acá también se trabajó el muro, se trabajaron todos los materiales nobles, desde el mármol, el oro, no se olviden, la madera, las distintas piedras, y se trabajó fundamentalmente para la cúpula, ¿verdad?, la piedra pómez, que es una piedra volcánica que tiene la facultad y la propiedad de flotar en el agua. Es decir, es mucho más liviana que el resto de las otras piedras, y con eso se trabajó esta cúpula. Entonces, aquí estamos trabajando un muro con piedra y ladrillo, ¿verdad? Y acá estamos trabajando alternativamente con una piedra liviana, que es la piedra volcánica, que permitía alivianar los esfuerzos para tratar de lograr poner en equilibrio, ¿verdad?, esto. Es decir, acá es donde la cúpula generalmente tiende a abrirse. Por eso es que en este caso los romanos le aplicaron las primeras cintas, fajas de metal, se aplicaron en esta cúpula cuando se construyó esto en Roma, para evitar, ¿verdad?, los empujes. Esto se llama riñonera, ¿verdad?, que está al tercio del desarrollo. El corte nos permite ver entonces la gran preeminencia del muro con respecto a la sutileza de los otros elementos que están, por un lado, en la aplicación del muro y por otro, en el orden exento. Cuando ustedes vayan acá se van a percatar de que encontrar, por ejemplo, que bajo los efectos de una presión histórica, una presión estructural histórica, una solicitación muy fuerte, pierde, por ejemplo, plomo en la columna, y está todavía hasta hoy, ¿verdad? Ahí uno dice, bueno, esto es más función de una fortuna que solución de una técnica que en el fondo no fue suficiente para administrar la solicitación feroz de este edificio. Pasemos, por favor. Así se ve, acá están los contrafuertes, gente, fíjense. Y uno mira esto y dice, bueno, está bien, perfecto, el sistema de contrarresto, como les decía, y cómo todo esto funcional tiene, sin embargo, una definición formal expresiva. Entonces, lo estructural termina siendo arquitectónico, y conviven esas dos dimensiones en un equilibrio. Eso es lo que hay que lograr. Porque si no logramos ese equilibrio, lo formal desdibuja la forma. Y lo funcional estructural desdibuja lo funcional estructural. Es decir, ambos pierden su autenticidad expresiva. En eso fueron muy habilidosos estos constructores, que evidentemente habrán aprendido eso dentro de una capacidad asombrosa para improvisar sobre la marcha, porque este es un edificio donde se improvisó muchas cosas. Acá en el interior, en contrapartida, está esto, ¿verdad? Y ustedes pueden ver, por ejemplo, todas las operaciones que se producen en esta región delicada. Acá está la pechina, se nota perfectamente
esto que les decía, curvilíneo, es como una mano que vos curvas y permite entonces que esto que va a quedar sin apoyo, porque apoya solamente acá, pueda apoyar y generar esta estabilidad, ¿verdad? Al mismo tiempo vemos cómo se articula esto desde el pavimento hasta la base de la cúpula, ¿verdad? Entonces tenemos todo un discurso de orden arquitectónico. Esto aliviana el muro al mismo tiempo que permite, ¿verdad? Entonces que el espacio fluya y que la luz se distribuya. Es fundamental en este detalle, por ejemplo, ¿verdad? Cómo queda la cúpula tratada con este ritmo de lleno y vacío, una sutileza, y te da la sensación de repente que la cúpula está flotando sobre ese anillo de luz. Son estrategias de desmaterialización. Lo mismo pueden ver, por ejemplo, la iconografía, ¿verdad? Acá hay un montón de cosas. Uno tiene que ser un especialista de 2 culturas y 3 también si te descuidas para entender todo lo que iconográficamente pasa en este edificio. Pasemos, Lisa. Ok, otra vez detalles comparativos, ¿verdad? Como en el Panteón de Roma, ¿verdad? Los arquitectos, Apolodoro de Damasco dice que fue el arquitecto. No se sabe muy bien, pero le atribuyen a él. Parece que fue un constructor que ganó un prestigio respetable como para que se le confíen desafíos de esta naturaleza. Y bueno, pero no hay una prueba documental como para... Pero es lo que se dice, ¿verdad? Y vemos cómo todos estos elementos arquitectónicos que en el fondo son también fuertemente comprometidos con lo estructural, sin embargo, expresivamente aparecen en una dimensión arquitectónica muy particular, ¿verdad? El refinamiento de la forma, todo el aparato iconográfico, lo que pasa acá, de la misma manera pasa acá o pasa acá. En este edificio, ya les decía, la desmaterialización fue clave. Porque estamos hablando, gente, de una masa muraria enorme. Entonces, habría que generar, ¿verdad?, una alternativa para que la escala y el peso visual de este espacio no haga intolerable experimentar ese lugar. Nadie querría estar ahí adentro. Sin embargo, vos te vas ahí hoy y es un lugar lo suficientemente atractivo, acogedor y muy significativo. Pasemos. Aquí está lo que les decía, la diferencia, ¿verdad?, entre la disposición quincuncial y esta que es San Marcos de Venecia, ¿verdad? Tiene la cúpula en el centro e inmediatamente en el crucero las otras. Si hubiese sido quincuncial, esto tendría que estar en esta esquina, este en esta esquina, el otro en la otra esquina, el otro en la otra esquina. Acá está, se nota perfectamente la diferencia entre lo que es una planta quincuncial. Esta tiene una influencia bizantina, ¿verdad? Porque Venecia, pues siempre el puerto que estuvo en contacto con Oriente. Entonces su arte, su diseño, su arquitectura, su gastronomía tiene mucha contaminación, ¿verdad? Y dio lugar entonces a una cultura muy diferente al resto de Italia. Eso acusa un poco la arquitectura y acusa el interior de este edificio que pueden ver ustedes acá. En este caso ya se plantean, por ejemplo, otras soluciones comparativas, ¿verdad? Entonces es la centralizada contra la otra tradición que es longitudinal. Pasemos. Aquí pueden ver la pechina, gente, con una claridad extraordinaria. Los triángulos curvilíneos, así se ve la iglesia hoy, que todavía está ahí y va a estar seguramente, sino ojalá que nunca venga un terremoto como para victimar a esto. Ojalá que nunca le pase lo que le pasó a Notre Dame de París, ¿verdad?, que fue víctima del fuego. Ojalá que esta no sea víctima del temblor.
porque esta es una zona sísmica, gente. Acá, alrededor de este edificio y dentro del edificio, vos podés ver siempre los equipamientos que están midiendo el temblor. Constantemente ellos tienen que tener un control sobre eso. Bueno, así se ve el paisaje. Esto ya es Asia, ¿verdad? Acá se separa el mundo. Vos podés cruzar esto por un puente que está acá o por un subterráneo que también está acá abajo. Y bueno, es un mundo diferente al que hay que ir para entender de qué se trata esta cuestión. Pasa, Lisa. Entonces Ya vimos todo. Yo creo que quedaría, bueno, un poco el corte, ¿verdad? Para pasar un poco otra vez antes la otra imagen anterior a esta. Esta es la, bueno, para que entiendan el sistema de contrarresto, ¿verdad? Que se puede ver en la planta y se puede ver en el corte, ¿verdad? Contrarresto es que esto va a ser administrado por esto se transmite acá, después se transmite al contrafuerte, ¿verdad? Es un poco lo que después en el principio gótico vamos a encontrar lógicamente en otro caso y con otra ratio, ¿verdad? Pero eso de cómo transmitir el esfuerzo para garantizar la estabilidad es lo que va a caracterizar también al desafío gótico, ¿verdad? Yo creo que el cristianismo tiene una historia de arquitectura grandiosa. Hasta hoy podemos decir que qué sé yo, vamos a pensar, por ejemplo, que Niemeyer hizo la Catedral de Brasilia bajo el régimen de la ratio moderna, pero tomando muchos de los elementos clásicos, conceptos e ideas, ¿verdad? Entonces, la iglesia como poder siempre tomó a la arquitectura, como es lógico del poder, ¿verdad? Como el elemento simbólico que le permitiría confirmar su condición de líder en una región del mundo. Entonces, estos no son edificios inocentes, sino están cargados de una intencionalidad específica. En este caso, fijar definitivamente un momento del poder de la religión. Pasemos. Así se ve. Ahí ven ustedes la sutileza de esta jata, la pechina. Eso es lo que a mí me fascina de esto, ¿verdad? Pasemos. Así es, técnica y simbolismo se unen, dice. Ese es el equilibrio, ¿verdad? El equilibrio mismo. Pasemos. Bueno, acá hay unos detalles interesantes, fíjense. Es magnífico el trabajo. Pasemos. Ya volví, Carlos, por si se quiere ver un video. Bueno, y si hay un video, vamos a ver, porque yo creo que con esto agotamos mucho, ¿verdad? Casi una preciosa vista del interior. Voy a pasar. El video va a ser muy interesante porque va a completar un poco más y va a aproximar más el detalle. Y muestra justamente el tema del Panteón y estos edificios que hace relación. Okay. Bueno, voy a pasar. Señor. Espero que no se vaya la luz ni el internet. Y si se va, sabes que lo siento decirle a la ANDE y a la facultad y a todo el mundo que vamos a hacer. Una maravilla arquitectónica de la época romana que fue el centro más importante del cristianismo durante casi 1000 años. La iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, hoy Estambul. Esta fue construida por el emperador Justiniano en el siglo VI y está pensando en qué es Roma en Constantinopla. Esta es la nueva Roma cristiana. Así que vamos a echarle un vistazo, acompáñenme. Una de las mejores iglesias jamás construidas es la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla, hoy Estambul. Se construyó sobre una iglesia que Constantino, el emperador romano, había hecho y que se incendió en los disturbios de Nica en el 532, hasta que el emperador Justiniano construye su iglesia sobre las ruinas de la iglesia de Constantino en los siguientes años. Y cuando Justiniano la manda construir, él piensa en lo que significa construir una iglesia en Roma y lo que es Roma en Constantinopla, y hace que sus arquitectos Isidoro de Mileto y Antemio de Trales le construyan
construyan este edificio. El espacio de aquí es el vestíbulo de la iglesia y justo arriba de mí está un mosaico que tiene a la Virgen María y Constantino y Justiniano le están entregando la ciudad y la basílica a la Virgen. Y es un edificio muy impresionante porque parece como si fuera una especie de híbrido, una especie de oscilación entre dos condiciones. En cierto modo es como las primeras basílicas cristianas, porque tenemos un patio, tenemos un eje, tenemos un ábside, tenemos una nave central con naves laterales. Es exactamente lo que esperaríamos que tuviera una basílica, pero al mismo tiempo está claramente centralizada, porque tenemos una enorme cúpula que se expande linealmente, de modo que se lee como una nave central si pensamos que es una basílica y se lee como cúpula si pensamos que es una planta centralizada. En la construcción de este edificio se introduce un nuevo elemento estructural que permite simultáneamente tener la idea de espacio central con cúpula y la idea de espacio lineal. Y este elemento se llama pechina, que es cada uno de esos triángulos esféricos que sostienen la cúpula. La pechina es un elemento que sirve para colocar una cúpula circular sobre una base cuadrada. Se trata de estos triángulos curvos que descienden con cargas puntuales en las esquinas del cuadrado y los triángulos continúan hacia arriba y se corta un círculo alrededor de ellos para que encima coloques la cúpula. Si miras la planta, estos pequeños triángulos curvos que ves en el plano son en realidad de estas superficies curvas llamadas pechinas que hacen la transición de cuadrado a círculo. Así es que las pechinas espacialmente son muy útiles porque dan como resultado un espacio mucho más abierto. En la cúpula del panteón tenemos unos muros gruesos y pesados. Los necesita porque las cargas caen en el perímetro de la cúpula y era difícil hacer una abertura en esas paredes porque tenías todo el empuje lateral. Necesitabas mucha masa. Pero aquí las cargas perimetrales las resolvieron con cargas puntuales, lo cual es muy inteligente, pero todavía está recibiendo el empuje lateral. Y eso lo resolvieron desplazando los soportes desde el perímetro hacia los bordes, por lo que estas medias cúpulas que se recortan en la cúpula central actúan como refuerzos. En lugar de tener muros masivos que refuerzan el empuje lateral como en el panteón, aquí tenemos cúpulas que soportan el empuje, por las cuales las cargas van bajando. Y luego esta doble capa, que funcionalmente es la nave lateral de la basílica, se convierte en un vacío habitable en medio del muro. Así que en el caso de Santa Sofía, estas celdas abovedadas aquí abajo se vuelven autoportantes. Y la geometría del arco se convierte en algo que funciona como una especie de estructura compuesta para reforzar el empuje lateral en los lados. Las pechinas funcionaron muy bien como elemento estructural para desmaterializar la envolvente del edificio, para que pueda existir esta transparencia y permeabilidad del espacio en la planta. Pero también funcionan muy bien simbólicamente. Si miras la cúpula en planta, ves un cuadrado y un círculo, que es el mismo diagrama que representa el hombre de Vitruvio. Es el diagrama que representa la relación entre el círculo, el símbolo del cosmos, y el cuadrado, el símbolo de la Tierra. Y el sentido de que la Basílica de Santa Sofía es una iglesia cristiana. Hay un triángulo que actúa como intermediario entre los cielos y la tierra. El círculo sobre el cuadrado está lleno de significado, porque el triángulo es el símbolo de la Trinidad, una unidad cristiana del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que une el cosmos, la cúpula, con una tierra en una reconciliación. Así es como se ve Santa Sofía desde lejos. Puedes ver una expresión del espacio interior desde el exterior con esta maravillosa cascada de cúpulas que descienden de una a otra. Y si la miras en su estado actual, puedes apreciar que la iglesia está flanqueada por minaretes.
esta especie de agujas que se hicieron porque desde luego Turquía es un país islámico en su mayor parte, y a lo largo de los siglos se ha ido cambiando de una fe a otra. Fue inclusive un monumento público durante varias décadas, pero hoy es de nuevo una mezquita musulmana. Aquí se ve con claridad cómo están funcionando las pechinas. Aquí se ve la superficie curva de la pechina, y aquí se ve la base sobre la cual se apoya la cúpula, donde tiene este anillo muy delgado de pechinas que desciende a esta especie de estructura doble. Entonces, un punto de comparación bastante útil es el Panteón. Porque si estás construyendo en Constantinopla la Nueva Roma, y estás construyendo sobre las ruinas de una antigua iglesia que Constantino, emperador romano, puso allí, no se trata simplemente de Constantino, sino que también estamos tratando con la antigua Roma. Y asimismo también estás tratando con el Panteón si estás tratando con una iglesia de planta centralizada. Ahora bien, el Panteón es una maravilla, pero también es un poco estúpido. La técnica para construir la cúpula del Panteón no es ninguna magia, es una manera bastante sencilla de hacer una cúpula. Y en cierta forma no es tan diferente a la cúpula del tesoro de Atro en Micenas, que es más de 1000 años más antigua que el Panteón, donde hay un ligero desplazamiento del material, igual que los anillos de compresión que se apilan en el Panteón. Por supuesto, el Panteón es mucho más elaborado que el tesoro de Atrio, pero es una construcción simple, no utiliza una ingeniería elaborada a diferencia de Santa Sofía, que parece tomar las ambiciones del Panteón y luego desmaterializar la envolvente de una manera espectacular. Tenemos los escritos de un historiador llamado Procopio de Cesarea, quien trabajó para Justiniano, que describió la impresión contemporánea de Santa Sofía y describe el efecto que tiene esta iglesia. Y de un modo extraordinario rebosa luz y resplandores solares. Se podría decir que su interior no está iluminado por la luz solar de fuera, sino que en ella es connatural la iluminación. Tan grande es la abundancia de luz que se esparce por este templo. Sobre este círculo hay una enorme cúpula semiesférica que embellece extraordinariamente el edificio. Parece que no está construida de sólida mampostería, sino que se sostiene desde el cielo por medio de una cadena dorada. Esta es una descripción espectacular de la capacidad que tenía esta arquitectura para impresionar a la gente de un modo bastante diferente de la arquitectura romana. La arquitectura romana impresiona quizá a través de la gran abundancia de material. Te hace preguntarte cómo subieron toda esa piedra hasta allí, o cómo colaron todo el concreto en esa cúpula. La arquitectura bizantina, por otro lado, te impresiona porque parece desafiar la gravedad, y parece ser tan delgada y tan inmaterial, y sin embargo contiene esta disposición pura del espacio y la luz. Si miras el exterior de Santa Sofía y lo comparas con el Panteón, puedes ver que la tipología y la articulación de la fachada del Panteón no es para nada interesante para las personas que construyen Santa Sofía, porque es un templo pagano dedicado a puros dioses paganos. Una iglesia cristiana debería verse diferente, por lo que no hay ningún interés en retomar el tipo de elementos que articulaban las fachadas de los templos paganos. En la sección de los edificios se puede distinguir cómo difieren estos sistemas estructurales. Cuando vimos los muros del Panteón, notamos que había estos nichos tallados en el interior que ayudaban a transferir la carga y que su geometría ayudaba a reforzar la estructura. Y se puede ver que aún así es una estructura bastante gruesa, mientras que la estructura de Santa Sofía es increíblemente ligera e increíblemente delicada. Y lo era más aún en la época de Justiniano. Cuando Procopio estaba escribiendo esto era más delgada y menos reforzada de lo que está ahora. La cúpula solía ser mucho más baja y menos reforzada. Era algo parecido a la cúpula de esta iglesia del mismo periodo, solo que en una escala mucho mayor. Esta iglesia, conocida como la Pequeña Santa Sofía, es un gran lugar para visitar porque conserva muy bien los elementos y detalles de la arquitectura bizantina de la época de Justiniano. Y además está muy cerca de Santa Sofía, justo detrás de la Mezquita Azul. Esto a veces sucedía con la gran arquitectura. La construyes tan cerca de las tolerancias que se cae, por lo que Santa Sofía se ha caído por lo menos 3 o 4 veces. A veces debido a terremotos y a veces simplemente porque se construyó demasiado cerca de las tolerancias. Si la ves ahora notarás que hay todo tipo de contrafuertes a su alrededor que están ayudando a soportar el empuje lateral. Todos estos se agregaron posteriormente para evitar que el edificio se volviera a caer. Veamos este espacio interior del que hablaba Procopio, que es muy sorprendente.
El techo está cubierto de teselas doradas, que son las pequeñas piezas de vidrio de un mosaico, lo que hace que el interior sea más luminoso. Puedes ver cómo se apoya la cúpula en las pechinas. Parece como si la cúpula estuviera flotando en el aire. Y esto es por todas las ventanas en su perímetro. Y tú pensarás que una cúpula es pesada porque has visto el Panteón en Roma. Entonces, ¿cómo puedes tener este anillo de ventanas aquí? Dios debe ser poderoso para hacer esto posible. Para nosotros la distinción entre realidad y mito es bastante clara, pero no para un bizantino. A un bizantino promedio del siglo IX no le cabía en la cabeza que Santa Sofía no se hubiera construido mediante algún tipo de intervención sobrenatural. Es decir, no podía concebir que un arquitecto pudiera haber planeado esta construcción con precisión matemática. Pero la estructura de esta cúpula es bastante diferente a la estructura de la cúpula del Panteón. La cúpula del Panteón se sostiene gracias al apilamiento de anillos horizontales. La cúpula de Santa Sofía se sostiene por todas estas nervaduras que se juntan en el centro, por lo cual tiene muchos puntos de cargas menores que descienden sobre las pechinas en lugar de la carga perimetral continua que tienes en el Panteón. Una de las características más intrigantes de Santa Sofía es esta sección de mármol en el suelo conocida como el Omphalion, que significa el ombligo de la tierra, y es un espacio que consta de 30 círculos de diferentes tipos de mármol. Se cree que el Omphalion marca el lugar donde los emperadores bizantinos fueron coronados, y que los círculos estaban asociados con el Sol y los planetas. Las teselas estaban texturizadas y orientadas para reflejar la luz que entraba desde la enorme cúpula. Todos los materiales utilizados en el interior de Santa Sofía fueron cuidadosamente seleccionados para retener y reflejar la luz. Todo el mármol en las paredes, las columnas, el piso, fue traído de diferentes partes del imperio y fue colocado estratégicamente para reflejar la mayor cantidad de luz posible. Esta es la superficie del interior, que es muy diferente a la forma en la que se articulaba la superficie en la arquitectura clásica. La arquitectura clásica enfatiza la plasticidad y el compromiso con la observación de la naturaleza. Si miras el capitel de una columna corintia, ves que tiene hojas desplegándose, tiene flores, están talladas en relieve. Y la arquitectura bizantina, por otro lado, enfatiza la creación de patrones y la creación de superficies, de la misma manera que la pared es tratada como una superficie luminosa y ornamentada. La idea de que la luz se crea dentro de la iglesia y emana de los muros es un bello ejemplo de lo que una iglesia podía hacer. Y esta idea que asocia la luz con la presencia divina es algo que continúa a través de la construcción de iglesias en la Edad Media. Pero ya llegaremos a eso. Conseguimos entrar ahorita en la noche, que no hay casi nada de gente, está totalmente vacío, y pues sí se siente un ambiente de paz, un ambiente muy relajado, pues con la luz artificial, sin la luz del día, y pues el espacio es precioso. Este es uno de los edificios más emblemáticos de toda la historia, por su arquitectura, su arte, su historia. Es impresionante pensar que este edificio tiene casi 1500 años, pues se terminó de construir en el 537. Así que si te gustan estos videos, yo explicando edificios históricos importantes, simbólicos, dale like a este video, suscríbete a mi canal y apóyame en Patreon. Hasta la próxima. Bueno, ahí pudimos ver un material que habla un poquitito de algunas reflexiones. No sé dónde está Carlos Sosa. Eso fue. Pero dijo algo interesante el presentador del video, que hoy día Santa Sofía se volvió a convertir en una mezquita. Entonces está ya en función del rito musulmán y ya no puede ser, creo que ya no tiene la dinámica que tenía antes, que estaba considerada como un museo. Así es. Y bueno, Lisa, creo que concluimos por el día de hoy. No sé si Sosa está por ahí. Yo no le veo. Y bueno, podemos despedirnos, y la próxima clase vamos a tener otra vez, vamos a tener arquitectura gótica, y la siguiente ya es el examen parcial. Así mismo. Perfecto. Vamos a hacer la grabación a la plataforma también. Bueno, gracias Carlos, gracias profe Karim. Me gusta escucharlo, increíble la clase, la verdad que uno siempre aprende muchísimo. Así es, gracias. Y bueno, le saludamos al profesor Sosa, que está por ahí.
Nos vemos. Nos vemos. Hasta martes. Muchas gracias. Abrazo. Chao.